Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a presentar lo que es la introducción a la teoría de lenguajes formales. El equipo está conformado por Eric y yo. Primer tema, lenguaje. Forma de representar información basada en un conjunto finito de signos o símbolos. Conjunto de cadenas, todas ellas elegidas de algún alfabeto donde sigma es un alfabeto. Alfabeto, conjunto de símbolos que forman parte de un lenguaje o un conjunto no vacío y finito de símbolos. A continuación, los tipos de lenguajes, que son lenguajes declarativos, lenguajes de alto nivel, lenguajes ensambladores y lenguajes máquina. Lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados como lenguajes de programación, aunque no son fundamentalmente declarativos. Estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen en un nivel y estilo de estructura fácilmente legible y comprensible por otros. Lenguaje artificial. Se divide en dos, lenguaje técnico y formal. El lenguaje técnico utiliza el lenguaje natural, pero previamente definido de gran parte de sus términos, de manera que las palabras adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a la comunidad que los utiliza. El lenguaje formal es una clase de lenguaje en el que no solo se construye de forma artificial y convencionalmente los símbolos del propio lenguaje, sino también sus reglas de construcción y de transformación, convirtiéndose en una práctica en un cálculo. Lenguaje natural, también conocido como lenguaje ordinario, es aquel que utiliza una comunidad lingüística con el fin primario de la comunicación. Este ha sido construido por la comunidad hablante de reglas y convenciones lingüísticas durante el periodo de la constitución histórica de esa sociedad. El siguiente tema es herramientas computacionales ligadas con el lenguaje, en el cual se divide en traductor, compilador, intérpretes e ensamblador. El traductor es un programa que tiene como entrada un texto escrito en un lenguaje fuente y como salida produce un texto escrito en otro lenguaje objeto, pero que preserva el significado del origen. Ejemplos de traductores son los ensambladores y compiladores. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje inferior. Intérpretes. Traduce el código fuente a un formato interno y ejecuta el programa traducido. Ensamblador es el programa que realiza la traducción de un programa escrito en ensamblador y lo traduce en lenguaje de bajo nivel. La estructura de un traductor se compone de un lenguaje fuente, un traductor y un lenguaje objeto. El texto fuente entra al traductor y se divide en fase de análisis, que es la que comprueba que el texto está escrito conforme a las reglas del lenguaje, y la fase de síntesis, que genera el texto equivalente en el lenguaje objeto. De ahí se va el lenguaje objeto, donde genera el texto objeto y se termina la estructura de un traductor. Las fases de un compilador. La fase de análisis se divide en análisis léxico, sintáctico y semántico. El análisis léxico lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa las secuencias de caracteres en unidades con un significado propio, que son los componentes léxicos, y el análisis sintáctico determina si la secuencia de los componentes léxicos siguen la sintaxis del lenguaje y obtienen la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde aquí los nodos son construcciones de un lenguaje de alto nivel. El análisis semántico realiza las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico y determina el correcto significado del programa. Las fases de un compilador también es la fase de síntesis, que genera el código intermedio. Este consiste en la calibración del árbol sintáctico, donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, sino que genera un código mejorado y estructurado, compuesto de un código en 3 direcciones que son operador, dirección y almacén. Y esta parte se le conoce también como código intermedio. Y en la generación del código objeto toma como entrada la representación intermedia y posteriormente genera el código objeto, lo optimiza dependiendo de la máquina y también es necesario que conozca las instrucciones para que la representación de datos sean en modos de direccionamiento.
las fases de un compilador, que son el código fuente, que es el análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico, generación, optimización, y el genera y optimiza el código objeto. Este fue el tema de la unidad 1, Introducción a la teoría de lenguajes formales. Gracias por tu atención.